En la era previa a la medición del tiempo, cuando el espacio aún titubeaba al caminar por los corredores de la existencia, y los días se enrollaban sobre sí mismos como serpientes cósmicas, ebrias de eternidad, dos entidades danzaban su contradicción primordial. Su mera presencia reducía el resto de la creación a mera utilería teatral, escenografía barata, dispuesta por demiurgos con prisas metafísicas y presupuesto limitado, donde las constelaciones eran perforaciones negligentes en la bóveda celeste, y los mares tan solo manchas de tinta derramada por un escriba divino de pulso tembloroso. En medio de este escenario, la dama del lago, quien aún no había recibido su título, pero ya practicaba el arte de aparecer en momentos dramáticos para entregar espadas conceptuales a héroes inexistentes, se interesó en el conflicto, mientras tejía nubes con un uso hecho de suspiros de filósofos muertos. El viento del norte trascendía cualquier categoría meteorológica. Encarnaba el primer suspiro de los 9 cielos y los 12 abismos celestiales, urdido con los estertores del sabio primordial al enfrentarse a lo inefable. En su furia contenía los lamentos de las estrellas adolescentes que descubrieron que brillar era un trabajo eterno y mal pagado, así como los ronquidos del fénix que soñaba con ser piedra pero siempre despertaba en llamas, circunstancia que explicaba su afición por incendiar bibliotecas y su colección privada de versos perdidos. Este viento, oráculo ambulante de sí mismo, había engendrado 4 religiones y media. La primera, basada en la interpretación errónea de una metáfora meteorológica. La segunda, en el culto a las sombras de pájaros inexistentes. La tercera, dedicada a la adoración de las pausas entre las palabras. Y la media religión, sostenida por un solo monje, que afirmaba que el universo era un chiste contado por un dios con mal sentido del humor. Frente a esta tempestad parlante, persistía con terquedad geológica la roca ancestral, no mero mineral, sino una roca con grafía imperial y aureola mitológica, cuya existencia misma era puesta en duda por eruditos que pasaban sus vidas escribiendo tratados sobre su posible naturaleza, solo para quemarlos al amanecer. Había sido tallada del colmillo del primer dragón que intentó volverse montaña, pulida por las lágrimas de amantes condenados a escribir poemas el uno sobre el otro en arenas movedizas, y bautizada con el nombre que el silencio lleva cuando cree que nadie lo escucha. Oh tú, espejo de tu propia dureza, tronó el viento, desplegando no solo voz, sino todo un léxico dimensional que incluía sonetos en lengua de mariposas, axiomas en el dialecto de los espejos que aún no han reflejado nada, y un poema épico compuesto enteramente de las palabras que los amantes olvidaron decirse. Yo desordeno los pensamientos de los sabios y los cabellos de las doncellas con igual desdén. Siembro preguntas en los surcos de las frentes arrugadas y cosecho respuestas que nadie recuerda haber dado. Tú no eres más que un signo de puntuación en la gran narración del caos, un punto final que todos ignoran para seguir escribiendo. La roca, cuya quietud tenía matices de sonrisa anciana, que sabe demasiado, pero prefiere callar, respondió con un silencio tan elocuente que 3 historiadores cercanos abandonaron sus crónicas para convertirse en jardineros, mientras un cuarto comenzó a escribir la biografía de una nube que pasaba por allí. Cuando finalmente permitió que el cosmos interpretara su inmovilidad como discurso, sus palabras cayeron como losas de significado puro.
Tú que te jactas de libertad, ¿no estás atado a tu propia naturaleza de soplo sin destino? Sin mí, ¿contra qué chocarían tus pretensiones? Eres el verbo que necesita de mi sustantivo, la pregunta que exige mi muro para hacerse eco. Sin mí, sería solo aire hablándose a sí mismo en un idioma que ni tú comprendes. En ese instante, el sabio de las 5 direcciones, que nació en el pliegue exacto donde la lógica se dobla sobre sí misma para rascarse la espalda metafísica, se interesó en el conflicto del guijarro y la brisa. Se dice que su primera palabra no fue madre, sino ¿por qué?, pronunciada en 7 idiomas simultáneos, incluyendo el dialecto de las piedras que aún no han sido nombradas. Los cronistas del cosmos afirman que de niño jugaba a esconderle trozos de realidad a los dioses menores, dejándolos confundidos cuando intentaban crear milagros con materiales incompletos. ¿Quién rogó el sonido del trueno?, rezongaba el dios de las tormentas, mientras el pequeño sabio rellenaba el silencio con risas y semillas de granada. Su famoso colador de bambú no era solo una herramienta, sino extensión divina de su ser, tejido con fibras del primer árbol que intentó crecer hacia adentro, endurecido con la saliva de dragones que prefirieron el té a la destrucción y calibrado con la paciencia de las estrellas que renunciaron a brillar para dedicarse a la contemplación. Con él, el sabio trataba de beber el océano para probar una teoría sobre la naturaleza de los vacíos. Se sabe que su único discípulo fue un caracol místico que llevaba la Vía Láctea pintada en su caparazón, pero abandonó las lecciones al comprender que avanzar hacia la iluminación era más lento que esperar a que la iluminación lo alcanzara a él. Este ser, al cual la dama del lago le gustaba llamar en distraído, al ver y escuchar la discusión de la brisa contra el guijarro, alzó la cabeza y murmuró: ¿y si ambos sois la misma cosa, vista desde ángulos distintos, como el té que es hierba y es infusión, y es mancha en los manuscritos? Pero frente a todo pronóstico, fue ignorado, pues el viento ya había comenzado su siguiente monólogo existencial, esta vez cuestionando si acaso su esencia era realmente eólica o simplemente la consecuencia de algo más grande que estornudaba en otra dimensión. Ante este espectáculo, la roca comprendió que su solidez era tan ilusoria como la transitoriedad del viento, que ambos eran caras de un dado que nunca dejaba de rodar, metáforas intercambiables en un universo que prefería el drama a la verdad, que el único significado auténtico sería el que los borrachos del futuro inventarían entre vasos de vino adulterado, mientras el cosmos, ese narrador tramposo, reescribía la historia, añadiendo dragones donde hubo lagartijas y profecías donde solo hubo indigestión. Así, la roca dejó de ser roca, el viento dejó de ser viento, y el universo, eternamente aburrido de sus propias creaciones, los reemplazó con nuevas paradojas, nuevos debates, nuevas notas al margen, que los copistas reproducirían sin entender.